Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Quizás desde el principio, desde que el ser humano desarrolló la capacidad de tener un lenguaje estructurado, una de las pocas cosas que lo distinguen del resto de los animales, se dio cuenta de que la palabra era una herramienta poderosa y un arma temible. Existen en todas las culturas palabras prohibidas, ideas que no se deben expresar públicamente. El verdadero nombre de Dios, por ejemplo, no se puede pronunciar en varias culturas como la judía. En el antiguo Egipto, Isis envenenó a Ra y como condición para darle el antídoto le exigió que le dijera su verdadero nombre y Ra tuvo que revelarlo y conocer el verdadero nombre de Ra aumentó el poder de Horus. El nombre, en algunas culturas, es poder. Y esto no es una percepción o una idea nada más especulativa. Los estudios científicos demuestran que decir o escuchar palabras que nos parecen cargadas provoca efectivamente emociones directamente en nuestro encéfalo, concretamente en la amígdala, el centro que procesa los estímulos emocionales. Las palabras no solo evocan emociones, sino que transmiten conocimientos, ideas, en fin. El lenguaje es la base de lo que llamamos cultura. Nos da la posibilidad de transmitir experiencias de una generación a la siguiente, algo que adoptó una dimensión extraordinaria al iniciarse las civilizaciones y la palabra escrita en Mesopotamia. No es extraño entonces que las sociedades y en particular las personas o grupos poderosos o en la cima de las jerarquías humanas hayan buscado siempre limitar el uso de las palabras para evitarse peligros reales o percibidos. Evitar que alguien haga enojar a los dioses con una blasfemia, evitar que rompa las tradiciones que representan la unidad del grupo, que erosione la autoridad del monarca o jefe o sacerdote, o que haga daño mediante la mentira o ponga en peligro a otros o a todos los miembros de su grupo. Y no es extraño que, sobre todo en la era moderna, empezara así una lucha cada vez más extendida por considerar la libertad de expresión como un derecho fundamental, uno de los pilares de la convivencia y uno de los principales valores de una sociedad igualitaria, además de ser una fuente incesante de conflictos, contradicciones y equilibrios delicadísimos. El más antiguo código de leyes, el de Ur-Nammu del 2100 antes de la era común, dice en su ley 25, por ejemplo, que si una esclava al compararse con su ama le habla a ésta con insolencia, se le lavará la boca con casi 1 kilo de sal, que la debe dejar terriblemente reseca. Para los hititas, criticar el juicio de un rey conllevaba el castigo de convertir su casa en ruinas, demoler su hogar. Entre los hebreos, al que maldice a su padre y a su madre se le apagará la lámpara en plena oscuridad. Y en el libro de los Números, Miriam y Aarón murmuran contra Moisés porque éste se había casado con una mujer de Cus, y Dios castigó a Miriam, no a Aarón curiosamente, cubriéndola con lepra durante 1 semana. El Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, que ya comentamos bastante ampliamente en este canal, también se estipula que quien blasfeme contra el nombre del Señor deberá ser lapidado. El tercero de los 10 mandamientos es no tomarás el nombre del Señor en vano, lo que incluye, y esto no lo imaginábamos cuando íbamos al catecismo con la monja de los bigotes, no decir cosas como te lo juro por Dios, o soltar blasfemias muy al estilo español que se caen todo, incluido Dios, por supuesto, o simplemente decir Dios mío, de modo casual como lo hago yo pese a ser ateo, pero para no decir no me jodas. Hablarles a los poderosos con respeto y solo cuando ellos nos lo pidan era la norma igual en el antiguo Egipto, como lo establece la instrucción de Ptahhotep, que en China, donde Confucio subraya la obediencia a los superiores. Aún así, el primer emperador, Qin Shi Huang, quemó muchos libros antiguos, incluidos los de este sabio, para evitar que con sus palabras confundieran a la gente y la llevaran a rechazar las leyes y enseñanzas, y enterró, probablemente vivos, a 460 sabios por estudiar las enseñanzas del pasado. Criticar a los poderosos solo podía hacerse con metáforas, por ejemplo, de animales, o acudiendo a pasajes históricos donde un poderoso del pasado exhibía rasgos despreciables que el público podía identificar con los poderosos del presente. Juegos de palabras, dobles sentidos, ironía y demás argucias podían permitir decir veladamente ciertas cosas sin arriesgar demasiado el cuello, aunque a veces, de todos modos, se lo cortaban a uno. El cambio empezó con la original democracia de Atenas. Allí, la idea de lo que hoy llamaríamos libertad de expresión adoptó 2 formas.
La primera fue la isegoría o igualdad en el habla, el discurso político libre en la asamblea, algo reservado para los ciudadanos griegos de la ciudad, es decir, los hombres libres mayores de 18 años, hijos de padre y madre ateniense. Ni mujeres, ni esclavos, ni inmigrantes o sus hijos podían participar en política. La segunda forma fue la parresía, la libertad y en cierto modo la obligación de decir lo que uno piensa y hablar con la verdad por el bien común, incluso corriendo un riesgo personal. El riesgo se multiplicaba, claro, si lo que uno decía no se consideraba en beneficio del bien común, sino que, por ejemplo, se consideraba que pervertía a los jóvenes al atacar a la democracia y al hablar elogiosamente de regímenes no democráticos como los de Esparta o Creta, cosa que le podía costar la vida a uno, especialmente si se llamaba Sócrates, que por eso fue condenado a muerte. Como tantas cosas que heredaron de los griegos, los romanos, al menos durante la época de la República, rescataron la idea de la libertad. Libertas, que Marco Tulio Cicerón definió de una manera muy inteligente como la condición en la cual uno vive bajo la ley y no bajo la voluntad de otra persona. Y en esa vida libre, la libertad de hablar, la libere dicere, era fundamental para la vida ciudadana. Claro que en una sociedad jerárquica, esta libertas y ese libere dicere eran para la oligarquía, senadores, patricios y ricos, mientras que las mayorías plebeyas, quizás como usted y seguramente como yo, podían expresarse muy poco y si lo hacían a riesgo de ser considerados incluso traidores al Estado, cosa que se paga, ya lo adivinó usted, con la vida. Al mismo tiempo que había esa libertas y ese libere dicere, desde el siglo V antes de la era común, Roma instituyó la oficina del censor, una magistratura que además de hacer el censo, que de allí viene su nombre, tenía a cargo la moral pública y que acabó supervisando la expresión pública y censurando. Al establecerse el imperio con César Augusto, la censura se fortaleció recompensando a escritores leales y castigando a los disidentes. Muy del siglo XXI, podríamos decir. Al ir creciendo el cristianismo en Europa, fue también siendo cada vez menos tolerante de opiniones que se separaran de la más absoluta ortodoxia, no solo religiosa, sino también en cuestiones civiles, lo que derivó en la persecución de herejes que ocupó buena parte de los esfuerzos del cristianismo, desde que fue legalizado por Constantino en el 313 de la era común hasta, por poner una fecha, el 26 de julio de 1826, cuando la Inquisición española ejecutó en la horca a su última víctima, el profesor de escuela Cayetano Ripoll, en Valencia. Mientras en el mundo del poder, solo los bufones, y no todos, solo algunos de ellos, podían decirle la verdad al monarca y a su corte. Francisco I de Francia, por ejemplo, estuvo a punto de ejecutar a su famoso bufón Triboulet, pero acabó desterrándolo. Y el último bufón profesional inglés, Dickie Pierce, murió al caer de una galería de músicos, según algunos, empujado por un noble del que se había burlado previamente. El caso sigue sin resolverse cientos de años después. Como relatamos en el episodio dedicado a la imprenta de tipos móviles, la aparición de este aparato en 1440 fue enormemente preocupante para los poderosos. El poder de la palabra, multiplicado en cataratas de publicaciones que salían de las imprentas sin control, era visto como una amenaza a las instituciones, a los reyes, a las iglesias, a los ricos y por supuesto a la sociedad entera, y por lo tanto se le puso bajo control. En 1559 apareció el Índice de Libros Prohibidos del Vaticano, el Index Librorum Prohibitorum, que se publicaría hasta 1966. Ya desde 400 años antes, en 1566, circulaban en Venecia y luego en Alemania los llamados avisi, boletines de noticias reproducidos a mano que difundían información y ocasionalmente opiniones, y a veces incluso opiniones incómodas. Pero con la imprenta el asunto empeoraba enormemente y a partir de 1605 nació el periodismo, como una institución y también como un negocio dedicado a difundir información e inevitablemente ideas. Periodismo que de inmediato fue puesto bajo censura por los gobiernos en los distintos países donde fue instaurándose. Surgió entonces el primer defensor de la libertad de prensa, el poeta inglés John Milton. Ya desde el rey Enrique VIII, la corona inglesa controlaba todo tipo de impresiones y en 1643 el Parlamento expidió una ordenanza para la regulación de la impresión que exigía que los autores obtuvieran una licencia del gobierno para poder publicar su obra, la censura previa por parte del gobierno.
la apasionada defensa que hizo Milton, señalando que la censura siempre es subjetiva, o que incluso los libros despreciables pueden enseñarnos mucho y que es necesaria la libertad para presentar quejas ante el Parlamento, entre otros argumentos, resultaron demasiado radicales. Como por ejemplo cuando señaló que la Biblia había sido censurada en algún momento por los actos abominables que relataba como intento de promover la moral. Ya a mediados del siglo XVIII se va consolidando la idea de que la libre expresión es un derecho que debe defenderse, que la censura previa es inadmisible, aunque sea aceptable el castigo para ciertas obras que infrinjan leyes claramente redactadas y que, en palabras de Montesquieu, las palabras no constituyen un acto abierto, siguen siendo solo ideas. La Constitución de Pensilvania de los Estados Unidos de 1776, antes incluso que las enmiendas de la Constitución de todo el país, consagra el derecho a la libertad de expresión y de escribir y publicar sus sentimientos y, por lo tanto, la libertad de prensa no debe restringirse. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa defiende la libre expresión y la libertad de prensa en su punto 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Suena un principio que podemos mantener incluso hoy en día. Los cambios introducidos por la Ilustración, que llevó igualmente a la Revolución en Estados Unidos que a la Revolución Francesa en el siglo XVIII, representaron un cambio radical en las sociedades humanas. Por primera vez en toda la historia se cuestionaba la religión y a las monarquías, y además se defendía la libertad misma de cuestionarlas, que antes ni siquiera existía. Y la democracia, que implica la participación de toda la sociedad en las decisiones que le afectan, encuentra uno de sus pilares en la libertad de prensa. No puedes participar en tu sociedad si no estás informado sobre ella. La libertad de prensa es uno de los conceptos más raros y difíciles de poner en práctica de manera satisfactoria para todo el mundo. Cuando los dueños de los medios, de las imprentas, de los diarios, de los canales de televisión creen en la democracia, en los valores de la Ilustración, en los derechos y libertades para todos, no tienen problema en que sus trabajadores, los periodistas, actúen con toda libertad en la búsqueda de los hechos en su máxima extensión para presentarlos y explicarlos al público. Y el público, así informado debidamente, puede participar mejor en la vida pública y defender mejor sus intereses, ya sea en las urnas a la hora de las elecciones o en la presión a sus representantes electos o en la organización social y política para conseguir que se tomen o se retiren medidas de todo tipo. Pero por lo mismo, en muchos casos, los poderosos se hacen con los medios de comunicación precisamente para desinformar, para alterar los datos, para distorsionar los hechos y para crear una realidad alternativa absolutamente fantasiosa e imaginaria, pero que conviene a sus intereses. Y también por eso, una de las primeras acciones de cualquier gobierno autoritario es el cierre de la prensa libre, es decir, la prensa que es o puede ser crítica. En sus primeros meses en el poder, los nazis en Alemania, que antes controlaban solo 140 periódicos de los más de 4.700 que había en el país, nacionales, locales, regionales, dejaron solo 1.100, todos ellos adictos a Hitler y a sus ideas. El ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, presentó el 4 de octubre de ese año la ley de los editores. En realidad la ley de los periodistas, pero editores les sonaba mejor en alemán, diciendo: tengo la intención natural de ser y seguir siendo el cálido protector de la prensa alemana. A partir de ese momento, sin embargo, los periodistas tenían que registrarse ante el gobierno para poder ejercer, y solo lo podían hacer, claro, los que poseían un certificado de ancestros arios. Y todas las personas que trabajaban en la prensa respondían no a sus medios o directores, sino al ministro de Propaganda. La disidencia no existía. El golpe de estado de Pinochet en Chile, muchos años después, conllevó la destrucción o quema de obras artísticas y del pensamiento producto de los años de gobierno de Salvador Allende. Se intervinieron diarios, revistas, radios y televisiones, mientras que los periodistas no leales a la dictadura, sobre todo los de izquierda, fueron despedidos, perseguidos, exiliados o torturados y asesinados.
Este esquema se repite igual en toda autocracia, a veces de manera más lenta o con mayores simulaciones, pero el objetivo siempre es desprestigiar a la prensa opositora e instaurar una esfera de verdades oficiales. Pero, ¿qué pasa cuando la oposición es antidemocrática y compra y utiliza medios para erosionar las instituciones, crear un ambiente de confrontación, falsificar los hechos y promover precisamente el golpe de Estado, lento o rápido, militar o civil, que eventualmente se apoderará de la totalidad de la prensa y anulará la democracia? El equilibrio es muy difícil y las leyes que regulan a la libre expresión y a la libertad de prensa son siempre asunto de debate. Hoy mismo, la nueva derecha o no tan nueva se apoya en esa misma libertad, que es producto del progresismo, que es defendida por el progresismo, que ha favorecido los avances científicos, sociales y políticos al permitir el libre debate de las ideas, y se lanza a apoderarse de los medios de comunicación, los tradicionales, como sería por ejemplo la multiplicación de diarios extremistas en España, la radicalización de medios televisuales y el uso de distintas tácticas como trolls profesionales y granjas de bots que multiplican el mensaje extremista, dando la impresión de que tienen un apoyo mayor que el que en realidad concitan. Lo mismo ha ocurrido con el surgimiento de canales de televisión, podcasts y canales de YouTube de la extrema derecha estadounidense. El fenómeno es mundial y, repito, el equilibrio es difícil. Dejemos claro que la libertad absoluta no existe. Bueno, no existe ningún concepto abstracto que sea absoluto, precisamente porque es abstracto, por más que los filósofos se entretengan discutiéndolo sin llegar, por supuesto, a nada. La libertad, en lo individual, se define como la capacidad de actuar, hablar o pensar como queremos. Pero si fuéramos filósofos, podríamos argumentar, por ejemplo, que lo que queremos está influido por tantas cosas a nuestro alrededor que nunca somos realmente libres. Nos influye nuestra experiencia, nuestra salud, nuestros lazos afectivos, nuestra alimentación, nuestro entorno geográfico, la televisión que vemos, todo lo que usted quiera. Pero eso, como siempre, no nos lleva a nada, salvo a ponernos en el borde de justificar la esclavitud. Si nadie es libre, ¿por qué no puede haber esclavos? Así que, como hemos comentado muchas veces en este canal, dejemos a un lado los filósofos y pensemos que la libertad es un concepto relativo. No es lo mismo la libertad que reclama el prisionero que quiere caminar por las calles y tomarse un café que la libertad que reclama una persona obscenamente acaudalada para acumular más dinero. La libertad nunca es total. En el caso de la libertad de expresión y su hermana tardía, la libertad de prensa, se trata de libertades que siempre tienen limitaciones, y esas limitaciones pueden ser, como vimos, desde el capricho de un tirano que te corte la cabeza por escribir, no sé, Romani ite domum, romanos váyanse a casa, como en la histórica escena de la vida de Brian de Monty Python, hasta que te multen o encarcelen por decir algo que perjudique gravemente a una persona en realidad. Un ejemplo al que ya hemos acudido es si uno publica en el diario Arab News, el principal cotidiano de Arabia Saudí, que un determinado ciudadano de ese reino es homosexual. Esto puede llevar a que le corten la cabeza, literalmente, como hizo Arabia Saudí todavía en 2002 contra 3 de sus súbditos acusados de homosexualidad. Así que cuando hablamos de libertad de expresión o libertad de prensa, hablamos de una libertad con limitaciones sociales razonables, una libertad mayor que la que acuerdan las autocracias como los reyes o dictadores, una libertad que además es en realidad bastante nueva en nuestro universo de ideas. Pero sobre todo hablamos de una libertad que no se desarrolla en el espacio de las ideas, de la abstracción conceptual, sino de verdades objetivas. Cuando alguien afirma que la guerra de Ucrania la emprendió este último país al atacar a Rusia, es claramente mentira. No es una opinión discutible o argumentable. El 24 de febrero de 2022, tropas rusas invadieron Ucrania, violentando sus fronteras. Cuando Donald Trump afirma que Chicago es la ciudad más peligrosa del mundo y la capital mundial del asesinato, es mentira. Existe una verdad demostrable, y cuando esta verdad existe, omitirla o distorsionarla, eso debería ser claramente una limitación de la libertad de prensa. Mentir no es un derecho. No se trata de debatir filosóficamente si existe la realidad objetiva o si un periodista puede ser 100% objetivo. Discusión que por otro lado no tendría sentido si no se acepta la existencia de una realidad objetiva. Se trata simple y sencillamente de comparar el relato que hace el periodista con la realidad y determinar si se corresponden o no.
Lo que deberían hacer los medios mismos con sus propios periodistas, lo están haciendo hoy organizaciones de comprobación de datos o fact-checking, enormemente útiles cuando son independientes. Y precisamente por eso, porque son útiles y tienen credibilidad con base en los datos, de pronto encuentra uno organizaciones de fact-checking que son utilizadas para lavar los sesgos de los propios medios, como Neutral o Maldita Es, estrechamente relacionados con La Sexta en España, o se trata de dependencias de gobierno como la Global Fact-Checking Network o Red Mundial de Comprobación de Datos que instauró el gobierno ruso para defender su propia propaganda. Legislar la libertad de prensa y de expresión siempre será difícil, siempre tendrá aristas, pero las opciones son mucho peores. Dejar que se mienta, se difame, se ensucie, se distorsione la realidad y se denigre a personas por lograr objetivos políticos no es sano para ninguna sociedad y debe limitarse con las leyes. Tampoco lo es restringir tanto la libertad que el periodista se vea incapacitado de cumplir su labor informativa o de difusión de ideas relevantes para su sociedad. Debe poder decir lo que piensa, doy por supuesto que sin mentir y sin llamar a la violencia y sin dañar directamente a una persona. Alguien que proponga ideas extremistas, nazis, anarquistas o comunistas, cualquier demócrata dirá que sí, que la libertad, como observó Rosa Luxemburgo, es siempre la libertad del que piensa distinto. Que habrá debate sin llegar nunca a certezas totales, sin duda alguna. Pero ese debate es bueno para la sociedad, aunque nunca tendremos la dosis ideal de libertad y leyes que la limiten, porque las cosas irán cambiando como siempre. Pero, y aquí está la clave de todo este debate, se ha avanzado. Hoy, en muchas sociedades, desafortunadamente no todas, pero sí en las más o menos 90, en las que Reporteros Sin Fronteras considera que hay una aceptable libertad de prensa, las cosas son muy distintas que hace 50 años, cuando yo comencé a hacer periodismo. En México era impensable criticar al presidente, a las Fuerzas Armadas y a la Virgen de Guadalupe. En España, la dictadura franquista mantenía amordazada a la prensa desde 1939. Y por supuesto, la ciudadanía común y corriente apenas podía expresarse en las cartas al director de los diarios o en misivas a las televisoras, que nunca recibían respuesta. Por extraño que pueda parecer, y ante el embate de proyectos de censores y autoritarios que nos sobran, ante el uso que los magnates hacen de sus medios, como Rupert Murdoch con Fox News, Jeff Bezos con The Washington Post o Patrick Soon-Shiong con Los Angeles Times, la libertad de expresión es hoy mucho más amplia que en el pasado, con muchos más actores y transmisores de mensajes que nunca en el pasado, sobre todo gracias a las redes sociales. Sí, hay más desinformación, y lo que resulta necesario, indispensable, es educar al público para distinguir la información genuina de la falsa, de las fake news, de los embustes realizados con inteligencia artificial, pero que antes ya existían hechos con Photoshop o con tijeras y pegamento, a distinguir el periodismo de la propaganda. Es un desafío mayor que el que la libre expresión y la libertad de prensa han enfrentado nunca. Pero si se logra educar a la gente, tendremos el mejor uso posible de la libertad de prensa y de expresión de toda la historia. Si no lo conseguimos, perderemos la libertad de prensa y la libertad de expresión, y con ella muchísimas otras libertades que hoy damos por sentadas, pero que disfrutamos gracias a la lucha de muchos que vinieron antes de nosotros. No dejar pasar la mentira, la insidia, la difamación es tarea de todos, en todos lados, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Es posible que hacerlo no tenga el aspecto de una colosal epopeya de lucha por la libertad, pero lo es de manera decisiva y todos deberíamos asumirlo por el bien de todos. ¿No cree usted?